Hola, bienvenidos a una nueva clase de elementos de programación. Hoy vamos a hablar de la unidad número 6, funciones. Para aprender esto vamos a comenzar haciendo un ejercicio. El ejercicio dice: ingresar dos números enteros m y n mayores que 0 y m mayor a n e informar su número combinatorio. Bien, para poder hacer este ejercicio, el formato de hacerlo es como ya sabemos, lo hemos aprendido en las primeras clases de esta materia. Lo primero que tenemos que saber es realmente qué es lo que tenemos que hacer, es decir, entender el problema. Y para eso nos acordamos cómo es que se calcula un número combinatorio. Hay que pensarlo. Entonces, con el fin de poder resolver este ejercicio y entenderlo correctamente, vamos a hacer un pequeño repaso, o aquellos que nunca lo hayan visto en ninguna otra materia lo entiendan, qué cosa es un número combinatorio. Los números combinatorios son números estudiados en combinatoria, justamente, que corresponden al número de formas en que se pueden extraer subconjuntos a partir de un conjunto dado. Si nosotros llamáramos al conjunto M y a los subconjuntos N, con M y N mayores que 0 y M mayor a N, se tiene que el número combinatorio es la fórmula que nosotros estamos viendo aquí. Esto se lee de esta manera: el número combinatorio de m tomado de a n es igual al factorial de m dividido el factorial de n por el factorial de m menos n, donde el conjunto total de elementos es m, n es la cantidad de subconjuntos que se pueden lograr, y C es la cantidad de subconjuntos n que contiene m. Creo que ahora quedó mucho más claro, ¿no? Tal vez no. Vamos a poner un pequeño ejemplo para entender bien lo que es un número combinatorio. Supongamos que tenemos 5 pares de zapatillas de distintos colores. Tenemos un par azul, un par rojo, uno verde, uno negro y uno blanco. Estamos por irnos de vacaciones y de pronto descubrimos que en nuestra valija solamente entran 4 pares de zapatillas. Por lo tanto, tenemos que llevar solamente 4 y dejar uno. Esto quiere decir que tenemos que armar conjuntos de 4 zapatillas de distintos colores en un total de 5 pares de zapatillas. El tema es, ¿cuántos conjuntos diferentes, combinaciones diferentes de colores de 4 podemos tomar desde un total de 5 pares de zapatillas? Veamos. Podríamos elegir llevar las azules, las rojas, las verdes, las negras y dejar afuera las zapatillas blancas. O llevar las azules, las rojas, las verdes, las blancas y dejar afuera las negras. O llevar las azules, las rojas, las negras, las blancas y dejar afuera las verdes. O llevar las azules, las verdes, las negras y las blancas y dejar afuera a las rojas. O llevar las rojas, las verdes, las negras y las blancas y dejar afuera a las azules. Es decir, tendríamos como máximo 5 formas diferentes de armar conjuntos de 4 zapatillas en un total de 5 zapatillas, todos de colores diferentes. Entonces, hemos visto que de un conjunto de 5 elementos, es decir, 5 pares de zapatillas de distintos colores, se pueden lograr 5 subconjuntos
de 4 elementos, es decir, 5 subconjuntos de 4 zapatillas diferentes cada uno de esos conjuntos. Esto que lo hemos visto de forma empírica, vamos a corroborarlo con la fórmula matemática de número combinatorio que habíamos visto. Entonces, siendo m igual a 5, que es la cantidad de pares de zapatillas de distintos colores que tenemos, y n, 4, la cantidad de pares de zapatillas que queremos tomar, el número combinatorio es igual a el número combinatorio de 5 tomado de a 4, que es igual al factorial de 5 dividido el factorial de 4 por el factorial de 5 menos 4, que es 1, por supuesto. Esto me daría el factorial de 5 es 120, el factorial de 4 es 24 y por supuesto el factorial de 1 es 1. Por lo tanto, 120 dividido 24 me da 5, que es exactamente la cantidad de conjuntos que habíamos visto que se podían lograr a partir de 5 pares de zapatillas tomadas de a 4. Ahora sí, habiendo entendido lo que es un número combinatorio, podemos retornar a nuestro ejercicio. El ejercicio, recuerden, era ingresar dos números enteros, m y n, mayores que 0 y m mayor a n, e informar su número combinatorio. Por favor, en este momento te recomendamos que detengas el video y hagas el ejercicio. Acordate que nosotros en la unidad 5, donde vimos iteración definida, hicimos un ejercicio sobre cómo calcular el factorial, por lo cual ese ejercicio ya lo tendrías hecho, tendrías que buscarlo y aplicarlo en este ejercicio. Para que te quede claro mientras detenés el video, te ponemos aquí de nuevo la fórmula para que vos la tengas presente mientras estás haciendo el ejercicio. Cuando lo termines, lo tengas diagramado y si es posible codificado, retorna a continuar este video. Te esperamos. Bueno, esperamos que hayas podido resolver el ejercicio satisfactoriamente y que lo hayas podido probar codificándolo en C. Te recordamos que la solución que nosotros te exponemos es una de las soluciones posibles. Todos sabemos que cada persona puede resolverlo de una manera diferente y sin embargo llegar a un resultado satisfactorio de todas maneras. Nuestra solución es la siguiente, la que podés ver en el video. Ingresamos el número m, validamos que sea mayor que 0 a través de un do while, también ingresamos el valor n, validamos también que sea mayor a 0 y finalmente con un do while también validamos que m sea mayor a n. Luego inicializamos una variable para hacer la productoria del factorial en 1, porque es una productoria. Hacemos un for que vaya desde 1 hasta m inclusive y vamos haciendo la productoria de la variable de control del for. Lo mismo hacemos con n, inicializamos una variable en 1, vamos desde 1 hasta n inclusive haciendo la productoria y finalmente inicializamos otra variable en 1 para guardar ahí el factorial de m menos n. Entonces hacemos un for que vaya desde 1 hasta m menos n y que guarde el factorial. Finalmente aplicamos la fórmula de combinatorio. El número combinatorio va a ser el factorial de m dividido el factorial de n por el factorial de m menos n. Y finalmente hacemos el informe a través de un printf de lo que hemos resuelto.
Entonces, aquí podemos ver también cómo estaría resuelto en C, de acuerdo al diagrama que acabamos de ver, por supuesto. Recuerden que si ustedes modificaron alguna de las cosas, no quiere decir que esté mal, sino que es otra forma de hacerlo. Habría que controlar si cumple lo que pide el ejercicio. Ahora les pido por favor que vean atentamente el diagrama que acabamos de presentar. ¿Hay algo que les llame la atención de este diagrama? Debería. Porque podemos notar, nos choca casi a la vista, que hay 3 grupos de sentencias que están repetidos. Fíjense, nosotros hacemos primero el factorial de m. ¿Y qué hacemos? Declaramos una variable previamente, la inicializamos en 1, entramos en un for que va desde 1 hasta una variable determinada y hacemos una productoria. A continuación hacemos otro for, inicializando previamente también una variable en 1, yendo desde 1 hasta una variable y haciendo una productoria. Y después volvemos a hacer lo mismo. Inicializamos una variable en 1, hacemos un for que va desde 1 hasta una variable haciendo una productoria dentro. Es decir, estamos haciendo 3 veces la misma acción, nada más que con distintos números. En un caso usamos a m, en otros casos usamos a n, en otros casos usamos a m menos n. Es decir, la forma en que estamos trabajando es la misma, estamos haciendo las mismas actividades con distintos valores en las variables. De esto es lo que va a tratar funciones, que ahora vamos a empezar a ver exactamente qué es una función. En general, todos los lenguajes de programación disponen de la facilidad de poder escribir los programas con un conjunto de sentencias llamadas subprogramas o subrutinas en forma genérica. En algunos lenguajes, como en C, por ejemplo, a esos subprogramas o subrutinas se las conoce con el nombre de funciones. Hay otros lenguajes que además de funciones tienen subrutinas llamadas procedimientos, pero no es el caso de C. Es decir, una función no es otra cosa más que un pequeño trozo de código que forma un subprograma que está dentro del programa principal. Entonces, en C existe un solo tipo de subprogramas que son las funciones. Y tan importantes son las funciones en C que el programa principal se realiza en una función, la función main, la que nosotros estuvimos utilizando hasta ahora para poder programar. Main no es otra cosa que la función principal de C, la que nunca puede faltar. Lo que vamos nosotros a aprender ahora es a generar funciones hechas por nosotros, es decir, funciones que realicen los propios programadores. También C tiene otras funciones que ustedes han estado usando hasta ahora sin saber que eran funciones. El scanf es una función de C. El printf es una función de C. Los que hayan usado el flush es una función de C. Y así un montón de funciones que ustedes han estado usando hasta ahora. ¿Cómo maneja el programa principal el tema de tener funciones dentro?
Bueno, lo que hace es, cada vez que se llama a una función, que se la invoca, el programa principal le pasa el control a la función. La función ejecuta su código y cuando termina de ejecutarlo, le devuelve el control al principal. Esto puede ser hecho también por otra función que no sea el main, el principal. Es decir, el principal puede llamar a una función que a su vez llame a otra función, que a su vez llame a otra función. Llamamos llamar o invocar a una función cuando se solicita la ejecución del subprograma, es decir, que el código de la función se ejecute. Así, de esta forma, nosotros podemos decir que el desarrollo de un programa en C es un programa principal, el main, que va a ir teniendo en paralelo desarrollos y ejecución de subprogramas, o sea, las funciones, sin que esto afecte el diseño descendente de la programación estructurada. Recuerden que la programación estructurada es top-down, es decir, va desde arriba hacia abajo, nunca retrocede. Y lo que va a beneficiar este formato va a ser que nosotros podemos ir haciendo el programa principal sin tener en cuenta las resoluciones de las funciones, simplemente sabiendo que tenemos que resolver algunos problemas después, o lo podemos ir haciendo en paralelo, sin que esto nos afecte en nuestro desenvolvimiento dentro de la función principal. ¿Cómo vamos a hacer la notación de un subprograma, de una función dentro del diagrama? Lo vamos a hacer a través del diagrama o entagrama de un alargado, dividido a la mitad. En la parte superior va a ir el nombre de la función. El nombre de la función puede ser el que ustedes quieran. Nosotros aconsejamos que el nombre de la función contenga la acción que está haciendo la función. Es decir, si la función va a validar un dato, sería conveniente que se llame validadato. Si va a validar un dato entero, quizás convenga que se llame validadato entero. Siempre es conveniente que el nombre de la función nos indique qué cosa hace la función. En la parte inferior del hexágono lo vamos a dividir también en dos partes. La parte de la izquierda son los parámetros de entrada, que pueden ser un parámetro, dos parámetros, n parámetros o 0 parámetros. Es decir, puede ser que una función no tenga parámetros de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que a esa función el principal no le haya mandado nada para trabajar. Y puede tener parámetro de salida. Es decir, parámetro de salida puede haber uno o ninguno. Las funciones como máximo devuelven un solo parámetro de salida. O nada. Pero nunca más de uno. Hay funciones que no tienen parámetros de salida. Hay funciones que no tienen parámetros de entrada. Hay funciones que no tienen ni parámetros de entrada ni parámetros de salida. Y eso va a depender de qué cosa haga la función. Es decir, los parámetros son opcionales.
¿Cuáles son las ventajas de trabajar con funciones? Muchas, muchísimas. La primera y más importante es que facilita la modularización de un programa. ¿Qué significa modularizar un programa? Hacer que un gran programa muy complejo se convierta en un montón de problemitas chiquitos, mucho más manejables. Cuanto más chiquito es el problema, más fácil es solucionarlo. Entonces, si nosotros podemos hacer de un gran problema muchos problemas chiquitos, esos problemas los resolvemos rápidamente, integramos nuevamente y tenemos el programa, el gran problema, resuelto. Esa es la mayor de las ventajas que nos da las funciones. La segunda ventaja, muy grande, la simplificación de la puesta a punto de un programa, ya que si hubiera que corregir una parte de ese programa, basta con corregir una función, no hay que recorrer todo el programa. ¿Sí? Aquí siempre se pone el ejemplo del caso de una función que calcule el IVA en una factura, en una nota de débito. ¿Qué calcula el IVA? La alícuota del IVA hoy es del 21%. Supongamos que la alícuota del IVA cambiara, vamos a poner una buena suposición, cambiara para ser más baja. Si yo tuviera los cálculos del IVA en todo el programa, entonces tendría que recorrer todo el programa para ir cambiando la alícuota. En cambio, si yo el cálculo del IVA lo tengo en una función, con que vaya ahí la alícuota nada más, es suficiente. Lo cambio en un solo lugar y se ejecuta automáticamente en todo el programa, ya reparado, arreglado, cambiado, lo que quise cambiar. Es decir, es mucho más fácil hacer el mantenimiento de un software. También permite trabajar en simultáneo varios programadores. Claro, porque si yo tengo un problema muy grande, nos podemos dividir el trabajo. Vos haces esta función, yo hago aquella, aquel hace tal otra función. Después juntamos todas las funciones, alguien hace el main de llamado a las funciones y ya está, el programa ya está funcionando. No necesitamos estar todos trabajando todo el tiempo sobre lo mismo y pisarnos, por ejemplo. Permite también, y esto sí es muy importante también, la reutilización de las funciones sin tener que volver a programarlas. Que acabamos de ver, que ahora después lo vamos a retomar de nuevo, si yo calculé una vez el factorial, ¿para qué lo voy a hacer 3 veces el mismo código, donde lo único que cambia es la variable? Entonces, nosotros podemos utilizar algo que ya está hecho y volverlo a usar todas las veces que queramos. Y además ahorra memoria, porque en este pequeño ejemplo que nosotros le dimos, se repite 3 veces el código de calcular un factorial. En cambio, si usamos funciones, ese código se va a hacer una sola vez. Eso ahorra memoria. En esto tan chiquitito no parece significante, ni tampoco con las memorias muy grandes que tenemos ahora, pero realmente es un ahorro de memoria importante. Bueno, empecemos a ver cómo se codifican en C las funciones. Hay 3 lugares donde vamos a trabajar con las funciones en C. La primera cuestión es la declaración de la función, también conocida con el nombre de prototipo de la función. ¿Qué es la declaración? Bueno, nosotros vamos a avisarle a C que hemos hecho una función propia. ¿Por qué? Porque las funciones que C maneja normalmente ya las tiene declaradas. ¿Dónde? En las librerías que incluimos. En stdio, en stlib, en math.h. En todas esas librerías, lo que hay adentro son declaraciones y definiciones de las funciones propias de C. Las funciones de librería. El tema, lo que nosotros estamos viendo, es cómo hacer funciones nuestras,
propias para nuestros programas. Entonces, como son funciones nuevas y C no las conoce, las tenemos que declarar. ¿Dónde se realiza la declaración de las funciones? Inmediatamente después de las instrucciones al preprocesador. Las instrucciones al preprocesador, recuerden que son aquellas que comienzan con el símbolo numeral, los includes o los define, ¿sí? Entonces, a continuación de eso, lo que se hace es la declaración de los prototipos de las funciones. ¿Cómo es el formato general? Bien, es el tipo de dato de la variable de salida. Observen que está subrayado tipo de dato, no el nombre de la variable, sino el tipo de dato que devuelve. Luego viene un espacio, el nombre de la función, otro espacio y entre paréntesis el tipo de dato de la o las variables de entrada, es decir, las variables que recibe la función. Esto entre paréntesis. Observen que allí también está subrayado tipo de dato, es decir, no el nombre de las variables, sino el tipo de dato solamente. Esto va entre paréntesis y es muy importante ver que tiene un punto y coma. Los prototipos terminan con punto y coma. Es muy importante que este punto y coma esté, porque si no, el dolor de cabeza es importante para encontrar el error en C, que es muy críptico cuando falta el punto y coma allí. No indica que hay un punto y coma que falta, sino que indica que hay un error grave y no indica dónde está. Tengan ustedes mucho cuidado de no poner el nombre de las variables, porque eso funciona, no es que no funciona. El tema es que si nosotros ponemos allí el nombre de las variables, la integridad de los datos que van a la función no quedan lo suficientemente encapsulados. Eso es algo que se va a ver más adelante. Veamos algunos ejemplos de prototipos de funciones. Por ejemplo, el prototipo de la función factorial, una función que después vamos a hacer para resolver el ejercicio que teníamos. Observen, la función factorial, ¿cuál va a ser su trabajo, su función, valga la redundancia? Va a recibir un valor, que puede ser m, n o m menos n, en el ejemplo que nosotros tenemos. Ese es el entero que recibe, el que está entre paréntesis. ¿Y qué va a devolver? Va a devolver el factorial, es decir, va a recibir un número entero. ¿Y qué va a devolver? Va a devolver el factorial de ese número. Observen, abajo hay otros ejemplos. Supongamos que tenemos que hacer un promedio. El promedio tiene dos parámetros de entrada. Uno que suponemos un flotante, un real, y otro entero, es decir, un sumador y un contador. El promedio siempre es la división entre un sumador y un contador. ¿Qué devuelve la función promedio? El promedio hecho. Recibe un sumador, un contador, hace la cuenta y devuelve la cuenta. Eso es lo que hace la función. Devuelve un flotante, porque como tenemos un flotante dividido en entero, me devuelve un flotante. Fíjense en la función mostrar. Supongamos que nosotros queremos mostrar son ejemplos. Mandamos un entero cualquiera. ¿Y cuál es lo que tiene que hacer la función mostrar? Tiene que mostrar qué va a tener adentro, un printf. ¿Debe devolver algo al principal? No, porque no hace ningún cálculo. Por lo tanto, no devuelve nada. Y nada es un tipo de dato nuevo, que es el dato void. ¿Qué significa void? Nada. La nada misma. No es un dato nulo. Es nada. Son cosas diferentes,
un dato nulo que la nada. La nada es void. Cada vez que no devuelve nada, se pone void. Abajo tenemos otra función, la función ingresa dato válido. El ingresa está achicado para que no quede tan largo, y válido también. ¿Cuál sería la función de esta función? Función, valga la redundancia. Fíjense, la función se llama ingresa dato válido. Es una función que ingresa un dato, lo valida y una vez validado lo devuelve al principal. ¿Qué recibe? Y no recibe nada, porque a lo mejor no tiene ningún tipo de límite. Simplemente hay que validar que sea un número, por ejemplo, un entero, por ejemplo. Y cuando lo valida que sea un entero, lo devuelve al principal. Entonces, acá tienen el caso de una función que no recibe parámetros de entrada, pero sí tienen parámetros de salida. En la función anterior mostrar tenía un parámetro de entrada y no tenía de salida. Y en el último no tiene ni de entrada ni de salida. Es un mensaje. Supongan ustedes que tienen, cada vez que ustedes inician un software, quieren poner una bienvenida a los que están usando ese software. Es decir, buen día, que tengan un buen día, qué sé yo, el mensaje que ustedes quieran ponerle. Entonces, la función no va a tener ningún parámetro de entrada porque la función tiene el mensaje adentro, un printf con ese mensaje, y no tiene ningún parámetro de salida, porque las funciones de muestra nunca tienen parámetro de salida. Printf es una función que tiene parámetros de entrada. Fíjense que nosotros ponemos printf, paréntesis, y adentro ponemos todo lo que queremos poner, pero no devuelve nada. No tiene nada de devolución, por eso no tiene nada adelante en la invocación. Acá, como es el prototipo, sí le tenemos que poner el tipo de dato, que es void en este caso. Lo siguiente para ver en las funciones es el llamado o invocación a una función. ¿Quiénes pueden invocar o llamar a una función, llamar a que esa función se ejecute? El main, por supuesto, o otra función que lo llame. Recuerden que una función puede llamar a una o más funciones. ¿Cómo se hace la invocación? Bueno, el formato general es el siguiente. Vamos a tener que tener una variable, vamos a suponer que la invocación la hizo el principal. Vamos a tener una variable declarada en el main, donde se reciba y se guarde lo que devuelve la función. Recuerden que las funciones pueden tener parámetros de salida, es devoluciones al principal, en este caso, que la invocó. Entonces, si la función devuelve algo que no sea la nada, entonces necesita una variable donde guardar eso que devuelve, donde asignarlo. Por supuesto, esta parte es opcional. ¿Por qué es opcional? Y porque las funciones no siempre devuelven. Si la función es void, no devuelve nada, por lo tanto no necesita ninguna variable donde guardar nada. Por lo tanto, en ese caso no estará. Si devuelve algo, va a tener que tener el igual de la asignación. Después viene el nombre de la función. Por supuesto, tiene que ser el mismo nombre que fue declarado, obviamente. Y a continuación, la lista de la variable o variables de entrada que tiene la función, la que le manda el principal para que haga lo que el principal quiere que haga la función. Fíjense que tanto en el parámetro de entrada como en el de salida estamos hablando de variables, no de tipo de datos. Eso era para la parte de prototipos. Aquí ya estamos dentro del main, solamente el nombre de las variables. Si no hubiera variables de entrada, se ponen los paréntesis vacíos. Eso es muy importante. No es que si no hay variables de entrada no se pone nada. En la parámetros de salida, si no hay parámetros de salida, no se pone nada. Pero en los parámetros de entrada
no se pueden obviar los paréntesis. Por eso el main, que dijimos que era una función, la función principal de C, la que nunca puede faltar, en el main nosotros ponemos int main y los paréntesis vacíos. ¿Qué quiere decir? Que el main no nos va a devolver nada, o nos devuelve un entero, perdón, y después le mandamos los paréntesis vacíos. En algunos compiladores de C permite que sea void main y los paréntesis vacíos. Por eso dije que podía ser que no devuelva nada o devuelva un entero. Siempre después va el punto y coma. Recuerden que para que se ejecute una sentencia, y esto es una sentencia, necesita C ver el punto y coma. Bueno, y vamos a ver ejemplos de llamados a funciones que son los mismos ejemplos de los prototipos que vimos antes. Por ejemplo, el llamado de la función factorial, supongamos que queremos hacer el factorial de m, entonces, ¿qué le mandamos a la función? M. Y lo que me devuelve es el factorial de m. Entonces yo lo guardo en una variable que declaré en el principal que llamo fm, factorial de m. Observen que ponemos, por supuesto, el igual de asignación. Esto en realidad se lee como que fm guarda lo que devuelve la función factorial a la que se le mandó m. También tenemos el ejemplo de promedio. En promedio le mandamos una suma, que se acuerdan que era un flotante, y un contador, que era un entero. Hace la cuenta, la función promedio, y devuelve esto a una variable llamada prom, que está en el principal. ¿Sí? La función mostrar, que recuerdan ustedes que era void, es decir, no devolvía nada, y le mandábamos algo para que mostrara, le mandamos por ejemplo prom, no devuelve nada, por lo tanto no tiene nada al lado izquierdo. Solamente tiene el paréntesis con la variable que le mandamos. En el caso de la función ingresa dato válido, no enviamos parámetros de entrada, por lo tanto los paréntesis están vacíos, pero tienen que estar. Y lo que devuelve se asigna en la variable m, por ejemplo. Supongamos que es cuando ingresamos el m, que queremos hacer el factorial, por ejemplo. Y fíjense la función mensaje. La función mensaje decíamos que no devolvía nada ni recibía ningún parámetro de entrada. Por lo tanto, no hay nada del lado izquierdo porque no asigna nada, no devuelve nada. Y los paréntesis están vacíos porque no recibe tampoco parámetros de entrada. Veamos entonces cómo hace el principal para hacer el pasaje de las variables a una función. Lo puede hacer de dos maneras, en realidad de algunas más, pero nosotros vamos a trabajar nada más que con dos formas. Una es la llamada por valor o copia, que es el caso de cuando el main manda las variables de los parámetros de entrada como una copia a la función. Entonces, la función va a poder trabajar con la copia de la variable, pero no va a poder modificarla nunca, porque la variable original está en manos, digamos, del main, no de la función. Por ejemplo, supongamos que yo fuera el principal y otra persona fuera una función. Yo le mando una fotocopia de un valor, de un entero, para que haga un factorial. Yo soy el principal, la otra persona es la función factorial. Yo le mando una fotocopia de un entero mayor que 0 para que realice un factorial. Esa fotocopia y con ese valor realiza el factorial y me devuelve a mí el factorial realizado. Yo no sé cómo ella lo hizo, cómo esa persona realizó el factorial. A ella no le importa para qué lo quiero yo el factorial. Ella hace el factorial y me lo devuelve y lo hace con la copia de un valor que yo le mando como principal.
Si la función factorial, por alguna razón, esa persona que está en otro ámbito del cual yo estoy, quisiera cambiar el valor que yo le envié, en la función lo puede cambiar, pero yo como principal nunca me voy a enterar que lo cambió, porque yo le mandé una fotocopia, no le mandé el valor original. Ese es el formato de el pasaje por copia. ¿Por qué? Porque esto significa que la incumbencia de la variable original la tiene el main, mientras que la copia que se mandó, la incumbencia va a estar dentro de la función. Por esa razón, yo a la variable que le mando para hacer un factorial a la función, la puedo llamar m en el principal. Pero la función, como recibe una copia, a esa copia la puede llamar, por ejemplo, x. Y le sirve, porque x en realidad es la copia de m. Si yo después le mando n, la función la va a seguir llamando x, porque es una copia, no es la variable original. Hay otra forma de pasar parámetros de entrada, que es el llamado por dirección o referencia, donde la función no recibe copia, sino que recibe la dirección donde está la variable original, es decir, la dirección de memoria donde está alojada la variable original. Entonces, allí sí la función puede cambiar el valor de la variable original, porque accede directamente a la variable original. ¿A través de qué? A través de la dirección de esa variable. Por el momento, nosotros vamos a trabajar únicamente funciones por valor, es decir, donde a la función le vamos a mandar una copia. Más adelante nosotros vamos a ampliar un poquito más el tema de pasaje por dirección o referencia, y vamos a poder ver que ese tipo de pasaje se manejan a través de variables muy particulares llamadas punteros. Nosotros más adelante vamos a retomar el tema de punteros, porque lo vamos a necesitar para nuevos temas que vamos a ver en el futuro. Entonces habíamos dicho que las funciones tienen tres lugares donde aparecen: en la declaración, que ya la vimos, en el llamado o la invocación, que también lo vimos, y nos queda la definición de la función, que es el lugar donde están las sentencias que ejecuta la función, es decir, lo que la función realmente hace, la codificación de la función. ¿Dónde se realiza esto? La definición de la función se realiza al finalizar el main, o sea, una vez que hacemos la llave de cierre del main, a continuación comenzamos a hacer la definición de la o las funciones que fueron utilizadas en el programa. El formato general de la cabecera, digamos, de la función, de la definición de la función, es primero el tipo de dato de la variable de salida, tipo de dato, no nombre de la variable de salida. Después un espacio, el nombre de la función, que por supuesto tiene que coincidir con el nombre de la declaración de la función y de la invocación de la función. Y a continuación, entre paréntesis, la lista de los tipos de datos y nombres de las variables de entrada, es decir, de los parámetros de entradas. Aquí decimos que el nombre de la variable de entrada a la función la llamamos también alias, por esto que acabamos de explicar. Como la función recibe una copia, a esa variable la puede llamar de otra manera que la llama el principal.
Esa forma de llamar de otra manera a la misma variable, a la copia de esa variable, se conoce con el nombre de alias de la variable de entrada. Como esto es un subprograma, el formato va a ser muy parecido a lo que es un programa, es decir, va a comenzar con una llave de apertura y va a terminar con una llave de cierre. ¿Y cómo va a ser el formato? Igual que el formato del mail. Primero va a estar la declaración de las variables locales a la función. Atención, variables locales a la función, que no estén dentro de la lista de parámetros de entrada. Un error muy común es querer declarar allí las variables que vinieron como parámetros de entrada. Los parámetros enviados por el principal no se vuelven a declarar. Solamente se declaran aquellas variables que necesite la función para poder ejecutar lo pedido por la función. Y después las sentencias de función. Si retornara algo, lo va a retornar a través de una función muy particular que se llama return, que ahora la vamos a ver, que es una función que retorna los valores desde la función al principal o a donde fue llamada, por supuesto. Veamos entonces ahora los ejemplos de definiciones de funciones, las cabeceras de las funciones que habíamos declarado previamente y habíamos invocado. Por ejemplo, la función factorial. La función factorial recibe como parámetro de entrada el entero sobre el cual se quiere hacer el factorial y tiene como parámetro de salida el entero que es el factorial realizado ya. Es interesante que en la función factorial nosotros llamemos como alias de la variable que va a cargar el parámetro de entrada, la llamemos por ejemplo x, que es un nombre neutro. Entonces, cuando yo a la función factorial le mande m se va a copiar en x, va a calcular el factorial y lo va a devolver. Cuando yo invoque a la función factorial y le mande de n se va a copiar en x y va a ser el factorial de n y lo va a mandar. Y lo mismo va a pasar cuando le mande el resultado de m menos n. Entonces, para la función factorial siempre va a trabajar con x, independientemente que mande el principal. Sabe que le manda un entero y que tiene que hacer el factorial y devolverlo. Y el que manda o decide de qué variables quiere hacer el factorial va a ser el principal. Por lo tanto, lo mismo va a pasar con promedio. Recibe un flotante y un entero. Lo llama S y C. Allí se van a copiar los valores, los parámetros de entrada que han sido mandados por el main, por ejemplo, y se van a copiar en esas variables. Y va a devolver una variable flotante que va a contener el promedio. Entonces, con esto, lo mismo pasa en mostrar o en ingresar dato válido. Observen que con este tema de usar los alias, se independiza a la función del programa que la invocó. Y eso nos va a ayudar para que la función pueda ser reutilizada en otros programas. Porque si yo lo ato a la función, a un programa, me va a salir para ese único programa. Por ejemplo, en la función promedio, si yo le mandé suma y cont, ¿sí? Si en otro programa tengo que hacer un promedio de edades y donde calculé la suma de las edades, en vez de llamarse suma, se llama edades, cuando viene a la función, si dice suma, parecería que fuera propio del otro programa. En cambio, si yo uso parámetros de entrada en las funciones que sean neutros, que el nombre no tenga que ver con un programa en particular,
puedo usar esa función en distintos programas. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio del número combinatorio, que acá lo tenemos, lo recordamos, por supuesto lo que vamos a hacer ahora es cambiar este ejercicio para que el factorial lo haga una función, la función factorial. Le hemos puesto esto versión 1 porque después vamos a ver que lo podemos seguir modificando para hacerlo más modularizado al programa. Entonces vamos a empezar a ver cómo se puede hacer eso. En una versión 2 entonces, que aquí vemos, tenemos ya la función factorial. Entonces, ¿cómo quedaría el ejercicio? Bueno, ingresamos los datos, los validamos y después llamamos a la función factorial para que realice el factorial de m. Le enviamos como parámetro de entrada a la función m. ¿Y qué va a hacer el programa cuando llegue a esta sentencia que es el llamado a la función? Va a ir a ejecutar lo que dice la función factorial. La función factorial va a recibir el parámetro de entrada m y lo va a copiar en una variable, un alias llamado x. ¿Qué va a hacer después? Va a inicializar una variable local de la función f en 1. Va a ser un for que vaya desde 1 hasta que sea menor, mientras que sea menor o igual que x, y va a ir haciendo la productoria sobre f. Cuando termine, en f va a tener el factorial de x. Recuerden que x copió el valor de m, por lo tanto va a retornar f al principal. ¿Y dónde se va a grabar o copiar o guardar ese valor de f? En la variable fm que tiene el principal. Tengan en cuenta que el principal, que está a la izquierda, no conoce ni a x ni a f, no sabe nada, no sabe de su existencia, porque esas dos variables son locales a la función factorial, están en otro ámbito, ¿sí? Y la función factorial no conoce ni a fm ni a m, están en otro ámbito, no los conocen. Inclusive si factorial decidiera llamar al parámetro de entrada en vez de x, lo decidiera llamar m, ese m sería completamente diferente, por dos lugares diferentes, no tienen nada que ver el uno con el otro, son dos variables diferentes en dos ámbitos diferentes. M es local al main, mientras que x es local a la función factorial. Después va a ser lo mismo con n. Va a llamar otra vez a la función factorial, a la misma función, le va a mandar n. Y esta vez x va a tomar el valor de n. Va a calcular el factorial de n, lo va a devolver. Siempre fíjense que la función factorial es siempre la misma. Va a devolver otra vez y esta vez el resultado se va a cargar en fn. Después va a volver a invocar a la función factorial y le va a mandar m menos n. X se va a cargar con el resultado de esa sustracción, de esa resta. Y va a calcular el factorial de esa recta y va a devolverlo. Ahí se va a cargar en la función fmn. Finalmente, el programa principal ya va a hacer la cuenta del número combinatorio y lo va a informar. Pero observen que lo que hace factorial se codificó una única. Si vemos cómo es el código de esta versión 2,
Fíjense que tenemos el include, a continuación del include está el prototipo de la función, tal cual habíamos dicho, la función factorial recibe como parámetro un entero, devuelve un entero. Pueden ver después dentro del main, empieza el main, y pueden ver dentro del main los tres llamados a la función factorial para realizar el factorial de m, de n y de m menos n respectivamente, ¿sí? Hace el cálculo y muestra, ¿sí? Ahí pueden observar ustedes abajo de todo el main la palabra return 0, y eso ¿a qué se debe? A que en este caso el main, ustedes observen el main, está declarado como que está esperando un entero, porque dice que espera recibir un entero y que no envía ningún parámetro. Entonces, el return 0 se pone para, digamos, compensar ese int main, ¿sí? Esto tiene una razón de ser, pero eso es motivo de otro tipo de explicación. A continuación, acá está al costado por un problema de espacio, pero a continuación, una vez que termina el main, estaría la definición de la función factorial, que es la función factorial devuelve un entero, ¿sí? Y tiene como parámetro de entrada un único parámetro al que llama como alias x. Se declaran, en cuanto empiezan con la llave, como corresponde, y después viene la declaración de las variables locales a la función factorial. Se declara la variable i, que es local, allí, que es para el for, para el movimiento del for, y la variable f, que es la que va a cargar el factorial. Entonces a f se le inicializa el 1, se realiza el for y se retorna con el return a f, que ese retorno siempre va a ser desde el lugar donde se la llamó a la función. También tenemos una tercera versión. Nosotros habíamos visto que ingresábamos m, validamos que fuera mayor que 0, ingresábamos después n, validábamos que fuera mayor que 0 también, y finalmente validábamos que m fuera mayor que n. Eso también, fíjense que lo que estamos haciendo es ingresando dos veces un dato y validando que sea mayor que 0. Dos veces hacemos la misma actividad. Y después validamos también que un dato sea mayor que otro, ¿sí? Es decir, todo eso lo podríamos trabajar como funciones. Entonces, fíjense, acá usamos otra de las funciones que habíamos visto recién. Ingresa dato válido, nada más que aquí le mandamos un parámetro, 0. Entonces, empieza el principal e ingresa la función, llama a la función, ingresa dato válido. Vamos a la función ingresa dato válido, que recibe un parámetro que se mandó, que es justamente un entero, en este caso 0, es un límite, ¿sí? ¿Y qué hace la función ingresa dato válido? Ingresa un dato, justamente. Y cuando la ingresa, valida con otra función llamada esDatoVálido, a la que le envía el dato que acaba de ingresar y el límite que se mandó como parámetros, manda a la función esDatoVálido, y en la función esDatoVálido tenemos que recibe un dato que acá llama x y recibe el límite que lo llama lim también, igual que lo llama que el parámetro que recibió ingresa dato válido. Pero este lim con el lim que tiene ingresa dato válido son diferentes porque están en distintos ámbitos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace aquí? Es un if, simplemente que pregunta si el dato ingresado es mayor que el límite, es decir, es mayor que 0. Recuerden que se envió el 0 originalmente como parámetro. Entonces, si esto es verdad, retorna un 1. Si no,
retorna un 0. Por eso, en el do while de ingresa dato válido, pregunta si lo que devuelve es dato válido es 0, que está mal. Debe volver a repetirlo. Si es distinto de 0, está bien y retorna el dato ingresado. La función es dato válido es una función de tipo booleana. Por eso empieza con la palabra es. Las funciones booleanas en C empiezan con la palabra is, porque es justamente en inglés, ¿no? Esto lo estamos haciendo en español. Y las funciones booleanas tienen la característica de tener dos posibles resultados: verdadero o falso. Nosotros al verdadero lo consideramos 1, al falso lo consideramos 0. Por eso aquí estamos preguntando que si x es mayor que el límite, devuelva 1, es decir, es verdadero. Y si no, devuelva 0, es decir, es falso. Es decir, es una función de tipo booleano. Podríamos haber puesto en este while directamente preguntar si dato es mayor que el límite, o mejor dicho, preguntar si es menor o igual al límite para que si está mal lo vuelva a repetir. Sí, lo podríamos haber hecho. La idea de mostrarle la función es dato válido porque ustedes después van a ver que la vamos a usar. Una vez ingresado el dato, retorna el dato que se carga en M, donde fue llamado. A continuación, ingresa N, o sea, pide el ingreso de N, también con la misma función. Aquí dato va a ingresar N. Entonces, lo va a mandar a validar y si todo está bien, lo va a devolver al principal. Y todo esto va a estar dentro de un do while, donde aquí aparece la función es dato válido, la que ya habíamos usado para validar los datos anteriores. ¿Y qué me va a validar? Si M es mayor que N. Observen qué interesante. Es dato válido en las dos veces anteriores, tenía un dato y validaba que fuera mayor que 0, porque cuando la había llamado ingresa dato válido, a ingreso dato válido, se le había mandado como parámetro el 0. Sin embargo, ahora que es llamada del principal, X es M y lim es N. Es decir, va a ser lo mismo la función, sin embargo con cosas completamente diferentes. Eso es lo bueno que tiene las funciones, la posibilidad de ser reutilizada para distintas cosas. Y bueno, después el resto es igual que lo que habíamos. Bueno, aquí tenemos entonces la codificación de la versión 3 del mismo problema. Aquí pueden ver ustedes los prototipos de las funciones, que son en este caso 3 porque son 3 funciones las que utilizamos. Lo que es interesante es saber cómo es el orden de los prototipos. Siempre se ponen como primera en orden la función que primero necesita conocer el compilador. Ustedes pónganse en este momento en el lugar del compilador. Recuerden que esto es top-down. Entonces, lee el include, hace las actividades que hace cuando incluye una biblioteca, después lee es dato válido y va y ve cómo es la definición, compila la definición de dato válido. ¿Sí? Después continúa viendo que encuentra otro prototipo, ingresa dato válido. Va, ingresa dato válido y ahí ve que es llamada la función es dato válido. Si esa función no hubiera sido compilada previamente por el compilador, cuando llegara allí la desconocería porque no sabría de qué se trata. Quiere decir que si nosotros en el prototipo hubiéramos puesto primero a la función ingresa dato válido y después a la función es dato válido, hubiéramos tenido un problema de compilación, porque cuando quisiera compilar ingresa dato válido, que es la primera que ve, le aparecería allí una sentencia donde aparece una función que no es reconocida por el compilador. Por eso, siempre en el prototipo hay que poner primero la función que es más llamada desde
la primera función que aparece. Si esa función llamara a otra, esa debería estar primero. Si nosotros pensáramos como la función más grande que llama a la más chiquita, nosotros podríamos decir que el main es la más grande, que llama a ingresa dato válido, que a su vez llama a es dato válido. Por lo tanto, es dato válido tendría que ser la primera y es la primera en ser declarada. Teniendo ese pequeño cuidado, todo funciona bien. Observen que después está todo codificado tal cual se ve en el diagrama y a continuación está la definición de todas las funciones. En el caso de la definición, el orden no es importante. Es importante que el orden esté bien en el prototipado. Bueno, y como última versión tenemos la llamada versión extrema, le decimos nosotros, una versión 4, donde ustedes observen cómo queda el principal, sumamente sintético. Se ingresan los datos, eso no lo podemos evitar, se validan, y después directamente se pasa al printf, donde se hace el cálculo llamando directamente a las funciones. Recuerden que la función devuelve un dato, entonces, fíjense cómo es el printf. El número combinatorio de mn es el factorial de m, ahí se va a poner el valor que devuelva, se va a copiar, se va a grabar el valor que devuelva la función factorial cuando le mando m, dividido el factorial de n, por el factorial de m menos n. Va a hacer esa cuenta y va a mostrar el número combinatorio. Es decir, se ahorra el paso de hacer toda la cuenta y se ahorra un montón de variables. Y después el resto sigue todo igual. Esta versión, no es la más recomendable para hacer cuando uno está aprendiendo a programar. Esto es demasiado sintético y demasiado complejo de entender cuando uno está aprendiendo. Nosotros lo estamos mostrando esta versión para que ustedes vean que esto se puede achicar mucho más y podría achicarse bastante más también quizás. No es lo más recomendable, pero bueno, es bueno que lo vean porque en el futuro y con la práctica ustedes van a aprender a hacer este tipo de síntesis. Bueno, y acá podemos ver con la codificación, el programa como queda, con esta última versión extrema, que ustedes pueden ver que es mucho más sintético el main y las funciones son las mismas. Bueno, muchas gracias por la atención prestada, espero que este tema les resulte lo más fácil posible y hasta la próxima clase.